Bienvenidos, queridos amigos, suscriptores y seguidores de Republic Podcast. Agradecemos siempre su fidelidad y, como no, su apoyo a todas y cada una de nuestras plataformas en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Es un inicio un poco atípico porque normalmente yo estoy del lado de las preguntas y quisimos cambiar un poco la dinámica y yo iniciar a ver cómo me va. Y como siempre me acompañan mis queridos amigos y colegas Jason y Alberto. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Pues yo estoy bien aquí. Nosotros estamos bien representados. ¿Ustedes creen No, que siempre lo hemos dado. ¿Y qué intro? ¿De verdad? Bueno, pues yo voy a dejar esto. Vamos a hacerlo un Vamos a poco dejar esto ya. cada vez. Señores, agradecemos a todas las personas por su apoyo y agradeciendo a los patrocinadores de Guzmán García Hijos, a EZ y también al doctor Vladimir Caraballo por su apoyo. En el día de hoy, Alberto y de Israel estamos aquí porque vamos a hablar del desarrollo inmobiliario de Australia. Interesante. Nos fuimos para el continente australiano, que eso está bastante lejos. Too far away, aunque en castellano decimos el continente oceánico. Oceanía. Pero la gente dice el continente australiano, pero o sea, eso es lejos de aquí. Sí, Bueno, bastante lejos. Casi a nuestras antípodas. Cuéntame de Israel y Alberto, ustedes que saben, háblame de Australia, que mucha gente lo escucha, mucha gente tiene en su concepto Sydney. O sea, sí. La gente nada más se acuerda de eso en Navidad, cuando los fuegos artificiales. Los canguros. Y los canguros. El Open de Australia. Exacto. El Premio de Australia. El Gran Premio de Australia. La Ópera de Australia. Ópera de Sydney. Háblanos de eso. ¿Qué es Australia? ¿Dónde se encuentra? Danos un poquito antes de entrar al sector No, y inmobiliario. lo más importante, Sí. ¿por qué vamos a hablar De Australia en el sector inmobiliario? Que nunca hemos ido a ese continente en cuanto a los temas que hemos desarrollado. Siempre hemos estado en Medio Oriente, Europa, América, Asia. No, Asia. Sí. Asia, O sea, bueno. A ver, Oriente Medio, acuérdate que es parte de Asia. Es una región. O sea, hemos estado entre Eurasia y las Américas. Bien. Y yo particularmente quería tocar otro continente. Creo que te lo había comentado. Sí, totalmente. Sí. Australia. Australia es el único país continental de Oceanía. Es el único país que está dentro de ese continente. Porque como es un poco aislado, la gente piensa que es una isla. Y no, es un país continental, pese a su dimensión. Siempre te he hecho el comentario, Alberto, que Australia es un país particular. Porque es un país occidental, no desde el punto de vista geográfico, pero sí desde el punto de vista cultural. Cultural, sí. Porque es una extensión directa de la anglosfera, prácticamente del Reino Unido. Ok, interesante. Entonces, ¿cuántos millones de habitantes tiene Australia? Bueno, Australia tiene 27 millones de habitantes. Increíblemente. Un poquito más que nosotros. Pero es increíble porque creo que el 80% del territorio australiano no está habitado. Exacto, está deshabitado. ¿Cómo fue? Sí, Claro. así como El lo oye. 80%. Sí, toda esa parte Creo interior. que ese es el porcentaje. Ujú. Toda esa parte interior es deshabitada porque tiene un clima desértico, el famoso outback. Exacto. Eso, ahí, entonces, ¿cuál es el clima? Para que la gente entienda, ¿cómo es el feeling, el clima de Australia? A ver, como la mayoría de la población está en las zonas costeras de los 6 estados que forman Australia, que Australia es una federación de estados, es también una monarquía parlamentaria. Al igual que Canadá, su jefe de estado es el rey Carlos III del Reino Unido, y como por razón obvia, tiene un representante que es el gobernador general, que representa, digamos, de facto al rey en ese territorio. Ok. A ver, el clima depende, como en las zonas costeras tiende a ser mediterráneo cálido, muy parecido a un clima que verías en el sur de España, en Andalucía, sobre todo en las zonas de Cádiz, Málaga, que es un clima mediterráneo típico, semiárido, pero no tan extremo, digámoslo así. ¿Tú Ok. sabes por qué yo comentaba el tema de que en Australia son muy pocas las áreas habitadas? Es por la siguiente razón. Ujú. El tema factor, como dice Israel, y clima, pero es importante que nosotros abordemos ese dato porque eso va a determinar el factor que juega el aspecto inmobiliario en los precios, en los costes y por qué tiene este límite directo, porque tú me dirás, bueno, si tienen tanto terreno, porque hay problemas con el aspecto inmobiliario. Entonces, Sí. creo que era primordial entender
Sí. que la mayor parte de la población australiana se habita la costa Así Habita es. la costa y las principales áreas urbanas. urbanas. Diraelis, para ir entrando ya en el sector inmobiliario, dos cosas que te quiero preguntar. Sí, adelante. Producto Interno Bruto, si lo tienes. Claro que sí. Y también la moneda de lo que se maneja en Australia. Y por último, para entrar, ¿cuáles son las actividades comerciales que le genera dinero? Que ahí va pegado con el Muy el PIB. bien. Se me olvidó mi frase que inicié en el capítulo anterior. Hurgando en la hemeroteca. Exacto. Sí, va a ser mi frase a partir de ahora o desde ya. Muy bien. El PIB nominal de Australia es de 1.772 trillones, en inglés, que serían billones en español, de dólares. Su PIB per cápita es de 64.574 dólares. Es la 14ª economía del mundo. Obviamente es la mayor de Oceanía. Su principal socio comercial, tú y yo sabemos cuál es, Alberto, la República Popular China. Es donde va a ser el 30% de sus exportaciones y grosso modo un 20.7%. Por un tema de las geográfico. exportaciones. Exacto, por tema geográfico. Claro, históricamente su mayor socio era el Reino Unido por ser parte de la Mancomunidad de Naciones y ese tipo de unión que tiene. Y su hermano siamés, por como le digo, que es Nueva Zelanda. Pues que un día vamos a tocarlo también, ya que iniciamos a puertas por Australia. Me preguntaste su actividad económica. O sea, ¿qué es lo que genera ellos? ¿El deporte? Exacto. ¿Qué ellos hacen? Bueno, ¿Qué producen? es una economía muy diversificada. Es una de las economías más libres del mundo, según el índice de libertad económica del Heritage Foundation. Tú lo conoces muy bien, Alberto. Que básicamente dice qué tanto es el nivel de apertura que tiene una economía. Y la economía australiana es muy diversa. Va desde el sector financiero y de seguros. Es un sector bastante fuerte en Australia. La minería, también hay grandes empresas mineras ¿Cómo? australianas. Sí, en gran parte del mundo. Es productor de litio, Sí. se nos olvida. Sí. Sí. Yo he escuchado sobre eso. Sí. También la manufactura. Históricamente de automóviles, había una empresa australiana de automóviles que era Holden, que fue desarrollada por General Motors, que era como la versión de Chevrolet, pero del mercado australiano, que estuvo vigente hasta el 2019, ya que General Motors está pasando un proceso de reestructuración, como ustedes bien saben. Aparte de esto está el turismo, también, que es un sector bastante Sí. importante. Sí. En cuanto al deportivo, bueno, se conoce por el rugby, que es como el fútbol americano, pero digamos de la zona de la comunidad. Lo he escuchado, lo he Exacto. visto. Sí. No se ve a nivel mundial. Mucha gente no es de que seguido por mucha gente en el mundo. Bueno, no es de los más populares, pero tiene un gran número de seguidores. Sí, esos seguidores Exacto. del lado de Europa, pero en América, Sí, o sea, la gente, sí, en América, curiosamente Argentina es un gran Oh, sí. potencia en el rugby. Sí, Oh, sí. que lo introdujeron los británicos, yo sé el paso. Suráfrica también. No sé si han visto la película Invictus sobre el Mundial de Rugby del 95. Sí, yo le he escuchado esa película. Sí, muy buena película, se la recomiendo. Si les gusta un poco el tema de historia y deporte, que es basado en el libro de este periodista John Carlin. John Carlin. Sí, que vivió en Sudáfrica y conoce bastante bien. En la moneda, el dólar Sí, australiano. el dólar Se me había australiano. olvidado. Ok, perfecto. ¿Dónde se concentran la mayor parte de habitantes, las principales industrias y los principales desarrollos inmobiliarios? ¿Y qué está pasando exactamente con el tema inmobiliario en Australia, que ha sido muy comentado y muy demandado a nivel internacional? Las principales ciudades son Sydney, que es la ciudad más poblada. Que ojo, no es su capital. No es su capital. La capital es Canberra, para que lo sepan. Pero nadie se acuerda Nadie de sabe eso. que Nadie eso sabe existe, que es Canberra. olvídense. Todo el mundo nada más piensa en Sydney. o Melbourne. O Melbourne. Exacto. Y la Y gente de nada más vez en piensa en cuando Sydney Perth. por Exacto. el teatro ese. Exacto. La ópera. también, La que ópera. de Sydney. Exacto. Exacto. Y el puente también Sí, de, sí. de la ciudad, que es ese puente enorme que Sí. está cerca de la ópera, dicho sea el paso. Y por las películas. Entonces casi Canberra. es la capital. Que es chistoso el origen de Canberra. Lo voy a comentarlo brevemente. Tanto Sydney como Melbourne, porque Australia se creó, fue como una colonia penal. Así como lo oyen, eso era el sitio donde el que la liaba parda en Gran Bretaña lo enviaban directamente para allá. Y ni modo, esa vaina en el fin del mundo. Sí, literalmente. No fue como una colonia de poblamiento, como quizás fue Estados Unidos, sino directamente fue una colonia para llevar
A la que la gente se muera. Exacto. Así a es. los que la liaban para a los tipos medio rudos, vamos a Sí. decir. Ok. así. Entonces, háblame del desarrollo inmobiliario de lo que es Australia. Bueno, el ¿Cómo desarrollo- funciona? ¿Qué está pasando? Para darle contexto a la A gente. grosso modo, el desarrollo se empezó a dar por la serie de incentivos y reforma de la economía. Hasta la década de los 80, la economía australiana era bastante cerrada y muy intervencionista. Vamos a ver. Dejaría a la Argentina de los Kirchner parecer un niño de juguete por lo intervencionista que El fuerte. Sí, bastante. Y lo paradójico de esto que quienes iniciaron la liberalización no fue la centroderecha, sino fueron los laboristas, así como lo oyen. Fueron los que decidieron Ujú. liberalizar la economía, para que Tú, se den cuenta. Mira qué ironía de la vida. Bastante. Esto lo vi hace un tiempo, una conversación que tuvo Enrique Couso de VisualPolitik, que justamente estaba hablando de ese tema, que a veces se tiene que dar cierto pragmatismo para liberalizar la economía, independientemente si lo hace alguien de derecha o de izquierda. O de izquierda, sí. El caso australiano es paradójico, porque ojo, la derecha era que no quería liberalizar la economía, quería mantener un poco ese sistema que lo tenía desde la época que comerciaba directo con Reino Unido. Ok. Pero el Reino Unido entrar a la comunidad europea perdió directamente el mercado. El mercado. Y ya saben, era bastante complicado. ¿Qué pasa? Se dan una serie de regulaciones para adquirir vivienda, ya que también la población australiana crece bastante por la inmigración. Un dato que se me olvidó mencionar, el 30% de la población no nació en territorio australiano. Es una de las tasas más altas de inmigrantes que tiene en Sí, el de mundo. hecho, el tema de mucha gente irse a vivir, a trabajar a Australia, así como mucha gente ha optado por irse a vivir, a trabajar a Canadá o a Dubái. Australia también tuvo ese, o ha tenido ese hecho. O lo mantiene, mejor Sí, dicho. ¿Y cuál es el, ustedes que saben, cuál es el incentivo que tiene Australia que la gente hace eso? O sea, ¿qué tiene de atractivo? Bueno, aparte de ser una potencia. Exacto. Y porque tener pagan buena bien, no, la calidad de vida. calidad de vida Calidad buena, de una vida. potencia y tiene mucha familiaridad y afinidad con Occidente. Es que es un Con la país cultura occidental, al exacto. ser un país occidental. Pero con el aspecto inmobiliario. Eso terminó ayudando para que varias personas, porque también se concentraba mucho en los suburbios y se quería ir poblando los centros de las ciudades, para no parecerse tanto a Estados Unidos. Yo siempre veo a Australia un Estados Unidos, pero que está lejos del resto del mundo. Sí. Porque tiene, a ver, el país anglosajón y de la misma tronco son bastante parecidos. Pero bien, volviendo al tema que te decía, el aspecto inmobiliario, Melbourne, Canberra, Sydney. Ujú. Sydney, ¿qué está pasando? Es que hay mucha demanda por vivir en esas ciudades, pero los costes para adquirirlos son estratosféricos. De hecho, ya venía esa burbuja desde la década de los 2000, pero el catalizador que estamos viendo desde hace más de 5 años, que ustedes saben cuál es, no lo voy a mencionar. Sí. Ujú. Sí, sí. Que eso fue lo que- Dejémoslo ahí. eso fue lo que Dejémoslo destapó. ahí, exactamente. Al haber sumado el coste de la vida que se ha ido incrementando por la inflación y otra serie de factores, más una avalancha de personas que siempre ha sabido mantener el flujo estable, pero quieren saber, según vi cifras del Australian Bureau and Statistics, que sería la oficina del censo de Australia, del periodo 2021 al 2024, aproximadamente cuántas personas llegaron a Australia. Esto contando residentes permanentes, de corta estancia, estudiantes y demás. 500,000 de personas en ese lapso de tiempo. Wow. Y no da abasto para adquirir. ¿Y qué ha pasado? También muchas de esas rentas cortas que se ha usado, sobre todo la gente que está por estancias limitadas o por un periodo de tiempo, ha ido haciendo que los residentes de larga estancia, entiéndase australianos y extranjeros que viven en el país, no tengan la misma facilidad para adquirirlo. ¿Y qué plan tienen las autoridades australianas? Bueno, hay bastante. Porque ahí vamos nuevamente. Mucho terreno. Claro, sabemos que no todos son habitables. Exacto. No lo sé. Pero Hasta realmente ahora. tienen terreno Tienen- para... exacto. para- Tienen que, pero a ver, casi. No Habría digo que que ver- difícil. habría que ver qué plan. O sea, ¿cuál para- es el plan Bueno, que...? ahora mismo creo que el mes que viene va a haber elecciones en Australia. Tú sabes que las elecciones son cada 2 años. Y el... Interesante eso, cada 2 años. Sí, cada 2 años son las elecciones al Parlamento australiano, tanto a la Cámara de Representantes como al Senado. Las dos principales fuerzas políticas, el gobernante Partido Laborista y la Coalición Liberal Nacional, tienen ideas algunas... A ver,
En base a tu opinión. En base a mi opinión, yo no sé cuál de las dos es peor, lo cual intenta buscar una solución muy cortoplacista, porque ninguna son buenas. Por lo menos la Coalición Nacional Liberal tiene en su énfasis ayudar a los nuevos adquirientes o personas que quieran adquirir una propiedad por renta, dándole un incentivo o un bono de 500,000, pero también bajándole la tasa impositiva para poderla adquirir. En cambio, los laboristas tienen la idea de construir alrededor de 2.9 millones de viviendas de protección oficial para tratar de apalear un poco. Esto de acá a 2029 se pone esa propuesta. Vamos a ver dónde. Según lo que tú comentas, no son planes como... No son muy buenos. Son cortoplacistas y están mirando mucho el círculo electoral, que actualmente esa es la principal problemática de los australianos. No es la economía ni la inmigración, sino es el acceso a la vivienda. Y con razón que entonces esto es lo que va a seguir incrementando costos, alta demanda. Exactamente. Un colapso. También, una burbuja prácticamente. Además, la tensión geopolítica que ha tenido Australia con Estados Unidos y China y ha afectado un tanto al tema comercial y de inversión en el país. También otra propuesta que creo que ya está implementada desde el 1 de abril, que es prohibir por 2 años, estilo Andorra. Sí, exactamente. Pero que Andorra tiene una causa un poco más justificable. Más justificada porque que Andorra Australia. sí no tiene espacio. No, directamente no. Pero Australia tiene. Exacto. Entonces, para evitar la especulación y todo eso. Los proyectos de expansión y de creaciones de nuevas ciudades y espacios no se están ponderando. Y tienen el precedente de Canberra, que es un ejemplo de una ciudad planificada. Exactamente. ¿Tu visión? ¿Qué tú crees que pueda pasar? Mira, es que de verdad, a grosso modo, las soluciones que dan los dos partidos principales son malas a malísimas. Pero ¿qué tú crees que se puede hacer? ¿Se puede abrir un colapso? Puede abrir... Hay una burbuja. Pero puede abrirse otras zonas para construir. Deberían. ¿Qué tú entiendes en base a lo que tú has visto de la parte geográfica? Mira, deberían hacer eso, abrir zonas específicas y fomentar la construcción de vivienda no en zonas de baja demanda, de alta demanda, sino de zonas de baja demanda, pero que sean edificables. Sí, con incentivos. Con incentivos, exactamente. Ya sea fiscales o de cualquier otro tipo que pueda mover. O los mismos bonos, como lo proponen los conservadores, que en cierta medida ayudaría a paliar la hipoteca en el pago. Ojo, esto es un bono temporal, no es que lo vas a tener de toda la vida. Tú sabes que ahí se puede dar que sea en una zona como Canberra, que busquen un lugar, un espacio y que lo planifiquen. De hecho, varios espacios, varias zonas que planifiquen esos territorios y que puedan manejar qué podríamos hacer en esta zona, que sea, si sea un edificio, si sea villa, si sean casas, o sea, cómo lo podremos manejar que sea eficiente y que la gente pueda comprar. Anótate este próximo episodio de podcast. Ciudades planificadas que han sido ahora éxitos en este siglo y cuál han sido un fracaso, porque hay muchos países que han tenido ciudades planificadas o que están ponderando hacer nuevas capitales. De hecho, por ejemplo, es así. Dubái, ciudad planificada. Oman, en Muscat, ciudad planificada. Egipto quiere hacer una nueva capital. Sí, se llama... Hasta ahora el nombre es Nueva Capital Administrativa dentro de la Gobernación del Cairo, pero hay mucha controversia con ese tema. Vamos a tocarlo bastante. China dice quítate de la cantidad de ciudades planificadas que tiene. Irán quiere mover su capital de Teherán a una ciudad nueva al sur. Entonces, Guinea Ecuatorial también, que está haciendo una nueva capital. Entonces, ese yo creo que va a ser un próximo tema. Con Australia debería de verse en ese espejo y ponderarlo, porque se le va a venir abajo. No, ya se le está viniendo. Se le va a venir abajo. Entonces, ni es por recursos, ni es por espacio, ni por logística de infraestructura. Porque los australianos... Australia es un país totalmente de primer mundo. Exacto. Entonces, ya tenemos otra cosa más de israelíes. Datos más. Datos curiosos. Vámonos a los datos curiosos. Que eso es lo que la gente... Dame los datos curiosos para cerrar de Australia. Dato curioso, Australia tiene casi el 80% de las especies peligrosas es un que son tema. venenosas
en Eso su es un tema. territorio. Porque yo he visto muchos videos de casa que fácilmente tú tienes una culebra No del es tamaño broma, de la señor. cabina. Si usted Dígase, ahí fácilmente puede salir una pitón. ¿quién? Sí, es de verdad. No, pero Lo primero que le bueno. recomiendan a la gente, si ven un suburbio, por favor revise sus zapatos. Y no es broma, porque de verdad puede Sí. aparecer... ¿Cómo que sus zapatos? Sí, así como lo Así oye. como lo oye. Así como Sí. lo oye. Porque te puede aparecer Sí. una serpiente venenosa. O araña. o cosas así. Vainas rarísimas, loco. Los marsupiales, saben, estos animales como los canguros, son mayoritariamente viven en Australia. Sí. Son endémicos de allá. Entonces, ¿cuál otro dato curioso? Bueno, varias películas. No sé si han visto Mad Max o la han Sí. escuchado de, Claro. de Mel Gibson de los años... De final de los 80, creo que es, o 70. No, final de los 70 y buena parte Una de los las 80, óperas más impresionantes. que se grabó buena parte de la película en el Outback. En Por el eso Outback. el territorio medio posapocalíptico. Sea apocalíptico. Ok. Misión Imposible 2 también se desarrolla la trama Sí. completa en Australia. Sí, como sí. lo han Otra visto. cosa que te iba a preguntar. no sé si hablaba es de la curioso, ópera. La ópera de Sydney, Muy exacto. famoso, sí. El idioma. Bueno, a nivel oficial no hay, pero la lengua franca es el inglés, obviamente. Porque los anglosajones tienen algo distinto a los hispanos. No tienden siempre a oficializar en un documento el En los idioma idiomas. oficial, sino que ya de facto la lengua vehicular se convierte en idioma nacional. Ok, Como ¿qué en más? Estados Unidos, básicamente. Bueno, otro dato importante de Australia es que Australia tiene grandes campos de investigaciones científicos y de inteligencia, como lo es Pine Gap, que es un laboratorio. Ey, me quitaste que la es, palabra. que de es la un boca. laboratorio en conjunto con los Estados Unidos. Australia forma parte de lo que es el FII, Sí. que es una alianza entre Estados Unidos, Reino Unido, Japón, No. No. Nueva Zelanda y Canadá. Nueva Zelanda y Canadá, exactamente. Los 5 anglosajones. Así es. Y tiene uno de los veedores para el espacio más grande del mundo y de mejor precisión, y centro de inteligencia y de análisis de científico de primer mundo. De hecho, hay una serie que le llaman Pine Pine Gap, Gap en Netflix. que habla sobre Ujú. eso. Interesante bastante. entonces. Bueno, Israeli, ¿algo más que agregar? Bueno, creo que agregamos bastante y sintetizamos bien para que la gente Puedan, esté un ¿verdad? poco familiarizada Así con es. esa Bueno, problemática. ustedes sigan ahí disfrutando del contenido de Republic Podcast. Suscríbanse, comenten, difundan y compartan para que nosotros cada vez poder seguir creciendo y seguirle llevando este tipo de contenido para cada uno de ustedes. Esto es Republic Podcast. Vamos allá. Vamos allá. Adiós.